siendo que el llamado de Dios es lo más importante. Es importante que una persona se instruya, es importante que una persona se prepare, que una persona estudie, que una persona tenga su profesión, su ocupación, su empresa, su negocio. Es importante, pero más importante es el llamado de Dios. Entonces, como toda una generación le dio más importancia a otras cosas que al llamado, al menos en su gran mayoría, no todos, las generaciones le dan más importancia a sus estudios, a sus decisiones de preparación para lo secular que al llamado de Dios. Luego terminan frustrados, atados por el pecado y en algunos casos vacíos de Dios. Entonces, es importante prepararse, es importante estudiar, es importante todas esas cosas. Y sin dejar de hacer esas cosas, debemos enseñar que lo más importante en la vida es conocer nuestro llamado. No es que no hay que prepararse, pero hay que poner las prioridades en su lugar. Lo primero, lo más importante para la vida de un cristiano debe ser conocer su llamado de Dios. Si tú no conoces tu llamado, estás viviendo como tú quieres y no como realmente Dios quiere. Eres salvo porque creíste en Jesús, pero no estás viviendo en la voluntad perfecta de Dios. Por eso esta generación, hermanos, esta generación y la siguiente, la que viene, debe entender, debe conocer que lo más importante es el llamado de Dios. Lo más importante es descubrir para qué Dios nos llamó, para qué Dios nos trajo a esta tierra. Aleluya. Lo más importante es eso. Y para tener autoridad para enseñar, debemos primero nosotros entender, conocer el llamado de Dios y funcionar en ello, para que tengamos autoridad para decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que lo más importante es hacer lo que Dios nos llamó en su propósito. Porque cuando hacemos esto, estamos viviendo bajo el señorío del Espíritu Santo, o si no, estamos jugando el cristianismo. Por eso nosotros tenemos que buscar. Cuando hay una iglesia que busca el llamamiento de Dios, el Espíritu Santo viene en incursión profética y comienza a revelar. Comienza a revelar. Quiero leerte allí en Samuel para cerrar, 1 Samuel, capítulo 10, el verso 3. 1 Samuel, capítulo 10, el verso 3 dice: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios de Betel. Llevando 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y la tercera una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, lo que tomarás de mano de ellos. El verso 4 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá a la ciudad, dice, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa,
y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Cuando entramos por esta senda de la vida y queremos entender y conocer el llamamiento de Dios para cada uno en forma personal, viene el espíritu de profecía, viene la unción profética. Lo que estaba sucediendo en ese momento era que Saúl iba siendo direccionado por un profeta. Pero dice la palabra que él se encontró con una compañía de profetas que descendían del lugar alto, descendían de estar con Dios, descendían con palabra de Dios. Y esa unción profética hizo que Saúl, siendo un hombre que fue al profeta solamente para que se le solucione un problema, se encuentra que ese profeta no solamente le habla acerca de la solución al problema, sino que también le habla del propósito que Dios tenía con la vida de Saúl. Es lo que sucede en la iglesia. Nosotros llegamos porque tenemos un problema y queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios nos ayude. Y Dios, además de ayudarnos, además de bendecirnos en los problemas que traemos cuando llegamos, entendemos el propósito de Dios, entendemos el llamado de Dios para nuestras vidas, porque viene la unción profética. La unción profética, ¿qué hace? Te habla y te dice, tú eres esto, Dios te llamó para esto. Cuando el Espíritu del Señor vino sobre Jeremías, él recibió la palabra, él dijo, antes que naciese te conocí, antes que estuvieres en el vientre de la madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cuando vino la unción profética, allí estando Jesús delante de Pedro, le dijo, tú serás pescador de hombres, tú serás llamado Pedro, que significa una roca, tú serás un apóstol, tú eras un pescador, pero ahora que te encontraste conmigo, no vas a ser más un pescador de peces, sino que vas a ser un pescador de hombres, vas a ser un apóstol de mi reino y vas a pescar personas para el reino de Dios. Amén. La unción profética te revela lo que Dios tiene para tu vida. Es lo que te va a pasar si tú buscas la llenura del Espíritu Santo. Si tú te unes a la iglesia, vas a comenzar a recibir palabras de lo que Dios quiere para tu vida. Porque quizás tú me digas, pero yo qué sé lo que Dios quiere para mi vida. Quedarte en la iglesia, congregarte, buscar a Dios y el Señor te va a mostrar. Por eso el salmista decía, me mostrará la senda de la vida. Y entre las cosas que Dios nos muestra está el llamamiento y el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces, cuando esa unción profética está sobre la iglesia, hermanos, por eso nosotros como iglesia tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una iglesia llena del Espíritu Santo? Bueno, usted y yo tenemos que ser llenos, porque nosotros somos la iglesia. Esto es el templo, pero nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, una de las cosas que sucede es que vamos a profetizar. Y es lo que le sucedió a Saúl. Dice aquí, en el verso 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Decirle que tenés a tu lado, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Saúl no era profeta. Saúl ni sabía lo que significaba ser profeta. Pero un día se encontró con una compañía de
con la unción profética, y vino el Espíritu de Dios sobre él y comenzó a profetizar. ¿Sabe lo que significa esto? Que no solamente tú vas a escuchar por medio de otra persona lo que Dios tiene para tu vida, sino que tú mismo vas a recibir la voz de Dios en tu espíritu y tú mismo lo vas a declarar, porque Dios mismo te va a hablar a ti, tú mismo vas a profetizar y todo lo que te hablaron será confirmado por el Espíritu de Dios que también vive en ti. Amén. Por eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es importantísimo. Por eso el apóstol le dice, ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Dios. ¿Cuánto quiere ser lleno de Dios? Llénese del Espíritu Santo cada día. Determínese. Y usted va a comenzar a profetizar también. Y usted va a entender, para esto Dios me llamó. ¿Sabe lo que me sucedió en lo personal, hermanos? A mí han venido profetas y me han hablado de parte de Dios. Me han dicho, Dios tiene este propósito, tú eres esto,